En tierras lejanas al oriente, donde el cielo nocturno brillaba como un lienzo de misterios divinos, vivían hombres sabios conocidos como magos. No eran reyes, pero su sabiduría, sus conocimientos en astrología y su constante búsqueda de lo divino los hacía reverenciados por los pueblos. Eran hombres a quienes el pueblo común consideraba con respeto, casi con temor, pues podían interpretar los signos del cielo y descifrar misterios que los demás no comprendían. En su quietud de estudios y noches de observación celeste, los magos esperaban una señal prometida en las escrituras antiguas. El profeta Isaías, en el capítulo 60 de su libro, había profetizado: «Naciones caminarán a tu luz, y los reyes al resplandor de tu aurora». Ellos sabían que, en algún momento, en medio de la historia, el rey de los judíos, el Mesías, nacería, y cuando eso sucediera, sería una ocasión digna de tributo y de adoración. Eran conscientes de que ese rey no sería solo para Israel, sino para todas las naciones. Por eso, aunque ellos no eran judíos, en sus corazones ardía un anhelo profundo por encontrar a ese rey y ofrecerle el tributo que él merecía. Eran hombres de grandes recursos y fe profunda, quienes, aunque no pertenecían al pueblo de Israel, compartían la esperanza de la redención prometida. En sus mentes resonaban las palabras de las profecías. En sus corazones latía el deseo de conocer al Salvador. Esa era la esperanza que iluminaba sus noches de estudio y les daba un propósito a su vida. Los magos vivían atentos a los signos celestes. Su rutina diaria consistía en estudiar los movimientos de los astros y compararlos con las profecías registradas en pergaminos antiguos. Sabían que los cielos eran mucho más que una simple belleza para admirar, y creían que los astros eran el lenguaje de los dioses. Para ellos, el cielo era como un enorme libro abierto, donde se escribían las intenciones divinas y los planes del Altísimo. Eran conscientes de que los cielos cuentan la gloria de Dios, y en ellos buscaban respuestas a los misterios más profundos de la existencia. Cada noche, después de largas jornadas de estudio, los magos subían a las terrazas de sus hogares o a colinas apartadas para observar el firmamento. Equipados con sus instrumentos de observación, esperaban pacientemente a que las estrellas les revelaran algo nuevo. Buscaban señales, patrones y alineaciones que pudieran darles pistas sobre los acontecimientos importantes que estaban por suceder. En una de esas noches, algo extraordinario sucedió. Una nueva estrella apareció en el cielo, brillante y majestuosa, más que cualquier otro astro que hubieran visto antes. Los magos se miraron entre sí con asombro y reverencia. Sabían que estaban presenciando un evento sin precedentes, algo que había sido prometido desde tiempos antiguos. Sus libros hablaban de una estrella como esta, una señal divina que anunciaría el nacimiento de un gran rey. Al contemplar la estrella, no hubo lugar para la duda. Era la señal que habían estado esperando. El rey había nacido. Un profundo gozo llenó sus corazones. Sabían que tenían que seguir esa estrella, que ese era el momento de dejar atrás sus cómodas vidas y embarcarse en un viaje que cambiaría sus vidas para siempre. El descubrimiento de la estrella lo cambió todo. Sin dudarlo, los magos comenzaron a prepararse para un largo y peligroso viaje. Sabían que el camino sería difícil y lleno de riesgos, pero nada de eso importaba. Lo que habían visto en el cielo era una invitación divina, y ellos no podían hacer otra cosa más que responder a ese llamado. Recogieron sus pertenencias más valiosas y prepararon regalos dignos del rey que iban a conocer. Sabían que el Mesías merecía lo mejor de ellos, y por eso seleccionaron 3 ofrendas llenas de significado: oro, incienso y mirra. Oro, porque representaba la realeza de ese niño que sería rey de reyes. Incienso, porque era una ofrenda a la divinidad, reconociendo que aquel niño era Dios mismo. Y mirra, una resina que se usaba para la preparación de los cuerpos antes del entierro, anticipando el sacrificio que ese niño realizaría por la humanidad. Los magos emprendieron su travesía guiados por el resplandor de la estrella. El viaje los llevó a través de desiertos, montañas y ciudades, enfrentándose a las inclemencias del clima y los peligros del camino. Pero cada vez que la fatiga y el cansancio parecían vencerlos, levantaban la vista al cielo y allí estaba la estrella, recordándoles que su esfuerzo no era en vano. Llegaron primero a Jerusalén,
convencidos de que allí podrían encontrar información sobre el lugar exacto donde había nacido el rey. Al entrar en la ciudad, comenzaron a hacer preguntas. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarlo. Sus preguntas no tardaron en llegar a oídos del rey Herodes, quien, al escuchar sobre un rey de los judíos, se inquietó profundamente. Herodes temía perder su poder y su trono, así que convocó a los sacerdotes y escribas del pueblo, quienes, basándose en la profecía de Miqueas, le informaron que el lugar del nacimiento del Mesías sería Belén. Herodes, con astucia y malicia, llamó a los magos en secreto y les pidió que, cuando encontraran al niño, volvieran para informarle, pues él también quería ir a adorarlo. Pero los magos no sabían que sus verdaderas intenciones no eran de adoración, sino de eliminar al niño. Guiados nuevamente por la estrella, los magos continuaron su viaje hasta llegar a Belén. La estrella, como si tuviera voluntad propia, se detuvo sobre un lugar humilde. Los magos se acercaron con cautela, llenos de reverencia y expectación. Al entrar en la casa, encontraron al niño con su madre, María. Al verlo, no hubo duda en sus corazones. Ese era el rey que habían venido a buscar. Los magos cayeron de rodillas y lo adoraron. Era un momento sagrado, el cumplimiento de todas las promesas que habían leído en las Escrituras. Sacaron sus cofres y entregaron sus regalos. El oro relucía bajo la luz de la humilde vivienda. El incienso llenaba el aire con su fragancia dulce. Y la mirra hablaba del futuro sacrificio del niño. María observaba en silencio, asombrada por la magnitud del momento y por la veneración que esos hombres mostraban hacia su hijo. Después de entregar sus ofrendas, los magos descansaron y durante la noche recibieron un sueño en el que se les advirtió que no debían regresar a Herodes. Dios, que conoce las intenciones del corazón de los hombres, les reveló las verdaderas intenciones de Herodes, y así, al amanecer, los magos decidieron regresar a su tierra por otro camino. Obedecieron el aviso divino sin cuestionar, confiando en que habían hecho lo correcto. La obediencia de los magos frustró los planes de Herodes, quien, al darse cuenta de que había sido engañado, se enfureció y ordenó una acción cruel y despiadada: la matanza de todos los niños menores de 2 años en Belén y sus alrededores. Herodes pensó que así eliminaría al Mesías y aseguraría su trono, pero el plan de Dios no podía ser frustrado. Un ángel también había advertido a José en sueños, y éste huyó con María y el niño a Egipto, donde estuvieron a salvo hasta la muerte de Herodes. Así, la llegada de los magos marcó el reconocimiento del mundo gentil al nacimiento del Salvador, cumpliendo las palabras proféticas: los reyes de Tarsis y de las costas traerán tributo. Los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. El Mesías había llegado, no solo para Israel, sino para toda la humanidad, y los magos habían sido los primeros en reconocerlo. Los magos regresaron a su tierra transformados. No eran las mismas personas que habían partido semanas atrás en búsqueda del rey. Habían visto al Salvador, habían sido testigos del cumplimiento de siglos de profecías, y eso había dejado una marca imborrable en sus corazones. No podían dejar de hablar de lo que habían visto y vivido, y así, aunque de manera silenciosa y discreta, se convirtieron en heraldos de la esperanza y la redención. Cuando llegaron de vuelta a su país, la gente les preguntaba sobre su viaje, y ellos contaban, con ojos brillantes y voz emocionada, acerca de la estrella, del largo camino, de la humildad del lugar donde encontraron al rey, y de la luz que habían visto en los ojos del niño. Era una luz que ningún otro rey terrenal podía tener, una luz que les confirmó que ese niño era el Hijo de Dios. A partir de ese momento, sus vidas ya no se trataron solo de estudiar las estrellas o buscar conocimiento. Ahora eran portadores de una verdad más grande, una verdad que había sido revelada a ellos por el propio cielo. La historia de los magos nos recuerda que la verdadera sabiduría no está en acumular conocimientos, sino en reconocer la obra de Dios en el mundo y responder con fe y acción. Ellos viajaron lejos, guiados por la luz, para adorar al Rey. Fueron capaces de dejar atrás su comodidad, su seguridad, e incluso enfrentarse a un rey poderoso como Herodes,
con tal de seguir la señal que Dios les había dado. Nosotros también estamos llamados a buscar la luz de Cristo y ofrecerle lo mejor de nosotros, nuestro oro, que simboliza nuestras prioridades, aquello que más valoramos, nuestro incienso, que representa nuestra adoración y nuestra devoción, y nuestra mirra, que significa nuestra disposición a seguirlo incluso cuando eso implique sacrificio. La fe de los magos nos enseña que seguir a Dios no siempre es fácil ni cómodo, pero siempre es lo correcto, y siempre trae una recompensa eterna. Así como los magos siguieron la estrella y encontraron al Rey, nosotros también podemos seguir la luz de Dios en nuestras vidas. Cada uno de nosotros tiene un llamado, una estrella que nos invita a seguir a Cristo, y cuando respondemos a ese llamado, descubrimos que el verdadero tesoro no está en lo que dejamos atrás, sino en lo que encontramos al final del camino, al Rey de Reyes y Señor de Señores, que nos recibe con amor y nos transforma para siempre. En una noche serena y tranquila, mientras el vasto imperio de Roma se extendía bajo el manto de la historia, el cielo se preparaba para unirse con lo eterno. El poderoso César Augusto ordenó un censo en todas sus tierras, sin imaginar que ese decreto conduciría a un pequeño pueblo en Galilea a ser el epicentro de la historia. En Nazaret, una doncella llamada María, humilde y llena de gracia, se preparaba para el destino más extraordinario de todos. Fue entonces cuando Gabriel, el mensajero de lo divino, se manifestó frente a María, su figura brillando con un resplandor celestial que apartaba toda sombra. «Salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres». El anuncio fue glorioso y a la vez incomprensible. María daría a luz al Hijo del Altísimo, al Salvador cuyo reino no tendría fin, y con una fe que desafiaba toda lógica humana, la joven María aceptó: «He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra». El tiempo avanzaba y el milagro crecía en el vientre de María. José, el carpintero de corazón noble, tuvo su propia visitación angélica, donde el mensaje fue claro: «José, hijo de David, no temas recibir a María como esposa, porque lo que en ella ha sido engendrado del Espíritu Santo es». El camino que ellos debían recorrer no estaría exento de pruebas. El rugir de los rumores, las miradas inquisitivas y el viaje a Belén justo cuando María estaba a punto de dar a luz eran parte de ese reto divino. Cuando llegaron a Belén, la ciudad estaba atestada de viajeros y no hubo lugar para ellos en ninguna posada. Pero el plan de Dios nunca depende del lujo o del poder. Así que María y José hallaron refugio en un establo, donde los susurros del cielo se mezclarían con el aliento de los animales. La noche llegó. Bajo un cielo bordado de estrellas, en la humildad de un pesebre, María dio a luz. En ese instante, la tierra y el cielo se unieron, y el Rey de Reyes, el Salvador prometido, llegó al mundo de la manera más sencilla y majestuosa. Una estrella brilló con intensidad, como un faro para todos aquellos que buscaran la verdad. No muy lejos, unos pastores vigilaban sus rebaños, cuando de repente una luz celestial los envolvió y un ángel proclamó: «No temáis, porque os traigo buenas nuevas de gran gozo. Hoy, en la ciudad de David, os ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor». Los cielos se abrieron y el canto de los ángeles resonó por el valle. Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Los pastores, llenos de asombro y guiados por la promesa, corrieron a Belén para ver al niño, y allí, en el silencio del establo, se encontraron con el milagro mismo. Lejos, en las tierras del oriente, sabios magos contemplaron una estrella nueva, una luz que no pertenecía al firmamento cotidiano, sino que anunciaba algo mucho mayor. Era la señal de un rey. Guiados por ella, emprendieron un largo viaje, llevando consigo regalos dignos de un monarca: oro, incienso y mirra. Y cuando llegaron a Belén, se postraron ante el pequeño niño, reconociendo en él la grandeza que no se mide por tronos terrenales. Durante su viaje, los magos enfrentaron desafíos y peligros. Tuvieron que cruzar vastos desiertos, soportar el calor abrasador del día y el frío glacial de la noche. La estrella, sin embargo, nunca dejó de guiarlos, como si una mano invisible los llevara hacia su destino. Cuando llegaron a Jerusalén, la noticia de su búsqueda se extendió rápidamente,
llegando a oídos del rey Herodes, un hombre cuya ambición y temor lo convirtieron en un peligroso enemigo del niño que acababa de nacer. Herodes convocó a los magos en secreto y les pidió que, una vez encontraran al niño, volvieran a informarle para que él también pudiera ir a adorarlo. Pero sus palabras estaban cargadas de falsedad, pues en su corazón solo albergaba el deseo de eliminar cualquier amenaza a su poder. Los magos, sin embargo, fueron advertidos en sueños de las intenciones de Herodes, y tras ofrecer sus regalos al niño, regresaron a sus tierras por otro camino, evitando así al tirano. El nacimiento de Jesús fue el eco perfecto de las antiguas profecías. Isaías lo había anunciado: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado estará sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El pesebre de Belén se convirtió en el portal de la esperanza para toda la humanidad. Dios no eligió palacios ni ejércitos, eligió un establo, una estrella, unos pastores, y a quienes sabían ver más allá de lo visible. Jesús, el Salvador, había llegado para alumbrar a quienes moraban en tinieblas, para ofrecer paz y reconciliación. Después de la visita de los magos, un ángel del Señor se apareció nuevamente a José en sueños, esta vez con un mensaje urgente: levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes buscará al niño para matarlo. La advertencia era clara. En medio de la noche, José despertó a María, y juntos, con el niño Jesús en brazos, emprendieron la huida hacia Egipto. El camino era arduo, pero José y María sabían que estaban protegidos por el Altísimo. Las sombras de la persecución no podían apagar la luz que había nacido en Belén. Durante su estancia en Egipto, la joven familia encontró refugio entre los extranjeros. Vivían con la certeza de que Dios estaba con ellos, guiándolos y proveyéndoles lo necesario. Pasaron meses, tal vez años, antes de que nuevamente José recibiera una visita celestial. Levántate, toma al niño y a su madre, y vuelve a la tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la vida del niño. Así fue como, tras la muerte de Herodes, José y María regresaron, estableciéndose en Nazaret, una pequeña aldea donde Jesús crecería en sabiduría y gracia, preparándose para cumplir su propósito divino. Desde esa noche bendita, la historia de la humanidad nunca fue la misma. La Navidad no es solo la celebración de un nacimiento, es la celebración del amor encarnado, de la promesa cumplida. Nos recuerda que la esperanza puede nacer en los lugares más inesperados, que el poder divino se perfecciona en la debilidad, y que la luz de una estrella puede guiar incluso a los corazones más extraviados. Jesús creció entre los suyos, en la sencillez de una familia trabajadora. Aprendió el oficio de carpintero de su padre, y aunque sus manos moldeaban la madera, en su corazón se formaba el propósito más noble de todos: la redención de la humanidad. A lo largo de su vida, Jesús mostraría al mundo el verdadero significado de la compasión, el perdón y el sacrificio. Jesús no solo fue un maestro, fue la encarnación del amor divino en su forma más pura. Durante su juventud, el pequeño Jesús comenzó a destacar no solo por su bondad y nobleza, sino también por la profundidad de sus palabras y el brillo de su entendimiento. En cada enseñanza, ya sea en la sinagoga o en las calles de Nazaret, Jesús desbordaba sabiduría y gracia. Su forma de tratar a los demás, siempre con amor, humildad y paciencia, dejó una profunda huella en aquellos que tuvieron la fortuna de conocerlo. Cuando llegó el tiempo, Jesús dejó su hogar para comenzar su ministerio. Caminó por aldeas y ciudades, sanando enfermos, restaurando la vista a los ciegos, limpiando a los leprosos y compartiendo la buena nueva del reino de Dios. Pero más allá de los milagros visibles, lo que más impresionaba era su capacidad de tocar el alma de las personas. Jesús tenía el poder de mirar más allá de la superficie, de llegar al corazón y transformar incluso las vidas más quebrantadas. Cada palabra, cada acción, reflejaba el propósito eterno para el que había nacido en aquel humilde pesebre. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Esta es la historia de un milagro, el milagro de la Navidad, Dios con nosotros. La Navidad nos enseña que Dios obra a través de lo pequeño, lo humilde y lo inesperado. Nos recuerda que en medio de la oscuridad,
una luz puede brillar con fuerza, trayendo esperanza y salvación. Es un llamado a abrir nuestros corazones al mensaje de paz y reconciliación que Jesús trajo al mundo. Cada año, al celebrar el nacimiento de Cristo, somos invitados a recordar el propósito de su venida: ser la luz en un mundo lleno de sombras, ser el puente que reconcilia a la humanidad con su Creador. La estrella de Belén sigue brillando en cada corazón que decide buscar la verdad, en cada alma que elige el amor por encima del odio, la paz por encima del conflicto. Jesús, el niño nacido en un humilde pesebre, se convirtió en el Salvador que entregó su vida para darnos esperanza eterna. Y aunque los años pasen, su historia continúa viva, recordándonos que el amor de Dios no tiene límites y que su luz jamás se apagará. Hoy, al mirar hacia el pesebre, recordamos que la Navidad es más que una festividad, es el testimonio vivo de que Dios nos ama tanto, que decidió hacerse uno de nosotros, caminar entre nosotros y ofrecer su vida por nuestra redención. Es el recordatorio de que la verdadera grandeza no se encuentra en el poder o en la riqueza, sino en el amor y la humildad. El milagro de la Navidad es, en última instancia, la promesa de que nunca estaremos solos, de que en nuestras noches más oscuras siempre habrá una estrella que nos guíe de regreso al hogar. Dios con nosotros, ayer, hoy y siempre. Apreciados oyentes, queremos agradecerles de corazón por habernos acompañado hasta el final de esta maravillosa historia. Esperamos que haya sido de bendición para ustedes y que les haya recordado el verdadero significado de la Navidad. Su apoyo es muy importante para nosotros y nos ayuda a seguir compartiendo más historias que edifican el alma. Si aún no lo han hecho, les invitamos a suscribirse al canal, darle me gusta a este video y compartirlo con sus seres queridos. Además, nos encantaría saber qué opinan sobre la historia que acabamos de narrar. Dejen sus comentarios en la cajita de abajo y cuéntenos cómo esta historia ha tocado sus corazones. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones. Hey there, it's Dr. Sanjay Gupta with some exciting news to share. CNN is now streaming. That means you can read, watch, and stream everything in one subscription. You can watch news live 24/7. You can also explore catch-up videos and explainer videos, and you can also watch the library of CNN's originals, including my latest documentary, It Doesn't Have to Hurt. Just go to cnn.com/all access.